¿Cómo controlo, entre otras cosas, esa variable? A través de una fórmula de reajuste. O sea, sí es posible aplicarlo en casi cualquier tipo de contrato. En el caso de los contratos de obra, esto es obligatorio. La fórmula de reajuste es de... Sí, ahorita es obligatoria y se denomina fórmulas polinómicas. O sea, la fórmula de reajuste en obras se denominan fórmulas polinómicas. ¿Y quién lo determina? El proyectista, el que elabora el expediente técnico de obra. ¿Correcto? Y aquí va a definir la cantidad de monomios, la cantidad de polinomios, cómo va a agrupar, cuál es el porcentaje de incidencia de cada uno de los elementos. Un elemento puede ser el tipo de cambio, un elemento puede ser los insumos asociados al petróleo. Por ejemplo, es muy raro haber encontrado, por ejemplo, que el factor de incidencia, ese K resultante de una fórmula polinómica, sea menor a 1. Normalmente es 1 o más de 1, porque los precios tienden a subir, ¿no es cierto? Entonces, si yo he pactado hoy día con un K igual a 1 y los precios suben, mi coeficiente K va a ser mayor a 1. Entonces yo te voy a pagar más. Te voy a multiplicar el precio que me había pactado por ese K, que es, digamos, 1.02. Sin embargo, si por ejemplo yo estoy haciendo un asfaltado de pistas y veredas, como el asfalto es un derivado y en su estructura de costo tiene una incidencia muy fuerte del petróleo y el petróleo ha bajado, mi incidencia del asfalto, ¿correcto?, va a hacer que el precio disminuya. Entonces voy a tener, digamos, un K de 0.95. Entonces yo he pactado 1000 soles por metro cúbico y yo no te voy a pagar 1000 soles, voy a pagarte 1000 soles por 0.95, porque eso ha definido la fórmula. Ese es más o menos el escenario asociado a eso. Entonces, ya de por sí, dentro del expediente técnico de obra es obligatorio que se consigne la fórmula polinómica. Ahora bien, para aplicar esta fórmula polinómica, yo necesito definir en qué momento se ha elaborado el presupuesto de obra. Porque para hacer el cálculo de la fórmula polinómica, yo tengo que revisar todos los meses que ha durado la obra, la variación de índice de precios al consumidor. Todos los meses. Y voy a hacer el ajuste, es decir, de esa fórmula para cada pago en particular. Una consulta, pero también es válido dos posiciones. A ver, ¿cuál es el segundo? Yo puedo tomar el término de inflación promedio como el término de inflación específica. Y ahí viene la discrepancia. A ver, perdón. Por ejemplo, esta silla específicamente aumentó 5% en un mes. Pero mi inflación promedio dice que todos los bienes y servicios aumentaron más del 3%. Si yo pongo como promedio, el depósito es válido. Y también es válido como específico. Claro, lo que pasa es que de acuerdo a la norma, yo debo definir lo que ha determinado el Instituto Nacional de Estadística, ¿correcto?, al publicar los índices. ¿Hay qué problema? ¿Correcto? Porque yo también cuando he hecho proyecto tengo ese problema. ¿Por qué? Porque yo utilizo promedio, pero sé que realmente no va a suceder así. Porque este bien me va a aumentar más en términos inflacionarios que en el promedio. Probablemente. Por eso es que yo en el caso específico de ahora tengo una fórmula polinómica, es decir, esa incidencia va a formar parte chiquita de un monomio. Y ese monomio va a formar parte del polinomio. ¿Correcto? Entonces, su incidencia no va a ser muy grande, digamos. Es el acumulado de las incidencias de todos y sus porcentajes de incidencia los que van a determinar. Pero en función del peso específico. Por supuesto. Al final, eso es lo que determina. Si el 80% del que va a jalar todo la va a determinar. Totalmente de acuerdo. Si, por ejemplo, en un determinado polinomio, el tipo de cambio, que es el componente más fuerte, porque se trata de material importado, el tipo de cambio sube de manera importante, así las otras cosas bajen, eso va a arrastrar. Eso es lógico, digamos. Lo que pasa es que sería muy complicado hacerlo cosita por cosita, porque la cantidad de insumos que forman parte de la ejecución de la obra es muy abierta, ¿no es cierto? Porque tengo inclusive costos de personal, costos laborales. Entonces, todo eso va informando parte de la estructura de la fórmula polinómica. Por allí va el asunto. Entonces, ¿cuál es mi índice de referencia común, digamos? El índice de precio al consumidor. Con todas las variabilidades y su interpretación que pueda haber. Porque nos permite un elemento estándar de análisis.
¿no es cierto? Entonces quita un poco la subjetividad. Para bien o para mal, allí está la fórmula, aplico esto y simplemente es mecánico el cálculo. ¿Correcto? La idea va más o menos darle cierto grado de estabilidad a las partes. Ahora bien, la otra cosa que va a formar parte del otro documento que forma parte del expediente técnico de obra es el calendario de obra valorizado. Y este calendario de obra valorizado va a tener dos implicancias importantes en la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Una de ellas es verificar que el avance de obra esté de acuerdo a lo que hemos previsto, de tal manera que si tiene retrasos mayores al 20% podría ocasionar una intervención económica de la obra, por ejemplo, porque hay un riesgo de que la obra no se termine a tiempo. Podría darle a la entidad una razón y es un mecanismo de control, por ejemplo, la intervención económica. También va a servir como documento para poder saber si le puedo o no le puedo otorgar adelanto de materiales, por ejemplo, al ejecutor de obra, porque solo me lo puede pedir en función a ese calendario de avance de obra valorizada. Entonces, yo tengo ese otro elemento. Siempre es obligatorio que dentro del expediente técnico o de la propuesta vaya ese calendario de avance de obra valorizado. Eso va en el expediente técnico. En el expediente técnico. En el expediente técnico. Porque es parte de lo que va a desarrollar. Es decir, la manera en que determina el plazo de ejecución de obra el proyectista es ese calendario. Por supuesto. O sea, yo como ejecutor, como proyectista te digo, esta obra se debe desarrollar, ejecutar así. Debo usar este tipo de insumos, se debe construir de esta manera, estos son los planos que lo definen. Esto va a costar así y así se va a avanzar. Por lo tanto, esta obra va a durar 6 meses. Porque así lo he definido en mi estructura. Por eso debo tener ese calendario, porque si no, no sabría cuál va a ser el plazo de ejecución de la obra. Y en base a ese calendario de avance de obra se puede determinar si es que va a haber un adelanto, si es que hubiera insumos importados, etc. Vamos a definir el tema de adelantos. En bienes y servicios, ¿hasta cuánto puedo otorgar adelantos? 30%. Y solamente son adelantos directos. Y en el caso de obras, ¿hasta cuánto puedo dar adelantos? ¿Hasta cuánto puedo dar adelantos? La norma anterior determinaba que yo podía otorgar adelantos directos hasta el 20% y adelanto de materiales, es decir, el adelanto que tú vas a pedir para comprar los materiales, hasta el 40%. Pero la norma actual ha cambiado. Según la norma actual, el adelanto directo para ejecución de obras solo puede ser máximo el 10% del monto del contrato original. 10%. Y el adelanto de materiales solo puede ser del 20% del costo de la obra. Lo que significa que, al igual que en el caso de bienes y servicios, como máximo voy a poder otorgar adelantos de hasta el 30%, pero divididos en dos. Adelanto directo, que lo voy a solicitar dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato, y la entidad tiene 7 días, máximo 7 días para hacerme el abono de ese adelanto directo a efectos de que se cumplan las condiciones para el inicio del plazo de ejecución de obra, y el adelanto de materiales que lo debo solicitar en función al calendario de avance valorizado de obra. Por ejemplo, yo en el mes de marzo debo emplear concreto premezclado para la obra. Entonces, solamente puedo solicitar el adelanto de materiales, antes del mes de marzo. Porque si es después de marzo ya no puedo solicitar adelanto de materiales para el concreto, específicamente porque yo ya usé ese material. Entonces no puedo pedir plata para comprar material que ya usé. Tema número 1. Y tema número 2, después de haberse iniciado el plazo de ejecución de obra. No es correcto, que lo que ocurre en muchos casos, que antes del inicio del plazo de ejecución de obra yo ya estoy solicitando el adelanto de materiales. Y se han visto casos en que las entidades le pagan el adelanto de materiales al contratista inclusive antes de que se haya iniciado el plazo de ejecución de obra. Entonces, el adelanto directo yo lo solicito una vez suscrito el contrato, y tengo hasta 8 días, y la entidad tiene hasta 7 días, pero el adelanto de materiales solo lo puedo solicitar después de haber iniciado la ejecución de obra y en función al calendario de avance de obra valorizado, porque allí yo voy a definir para cuándo necesito esos materiales, y lo tengo que pedir antes de el uso de esos materiales, porque yo estoy pidiendo plata para comprar los materiales.
Entonces, si como lo explicaba, si según mi calendario yo ya usé el material, ya no me pueden autorizar adelanto para ese material que yo ya no usé. ¿Correcto? Entonces, además tiene esa otra implicancia. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿quién puede elaborar o quién va a elaborar el expediente técnico de obra? El expediente técnico de obra puede hacerse, ¿correcto?, en 3 estadios. Uno, puede hacerlo la misma entidad. Yo soy la misma entidad, yo soy la municipalidad, yo soy el Poder Judicial, yo soy quien quiera que sea como entidad. Y nosotros, ¿correcto?, tenemos profesionales especializados. Tengo personal de ingeniería en las diferentes especialidades de las que yo necesito ejecutar la obra. ¿Perdón? También los proyectistas. También los proyectistas. Entonces, los profesionales especializados de mi entidad elaboran el expediente, ¿no es cierto? O sea, yo mismo, por administración directa, digamos, elaboro el expediente técnico de obra. Yo como entidad, yo mismo lo elaboro. Esa es una manera de hacerlo. También existe la posibilidad de contratar, a través de una consultoría de obra, la elaboración del expediente técnico de obra. Es decir, la podemos elaborar nosotros de manera indirecta a través de un consultor de obra que ha sido contratado especialmente para tal fin, ¿no es cierto? Obviamente la contratación se va a dar en función a las disposiciones que marca la normativa de contratación. Entonces, primer escenario de elaborar un expediente técnico de obra, que lo haga la propia entidad o sus propios profesionales en tanto lo tengan. 2, que yo contrate a un tercero y diga, ¿sabes qué? Tú encárgate de la ejecución del expediente técnico. Pero también hay otra posibilidad, los famosos concursos oferta. En un concurso oferta, el contratista elabora el expediente técnico de obra y luego él mismo ejecuta la obra. Gracias a Dios, la norma ahora la ha restringido. A mí me hubiera encantado que la norma elimine el concurso oferta, porque creo que el concurso oferta genera una serie de problemas muy grandes. La mayoría de los casos, bueno, la verdad todos los casos que yo he conocido de concurso oferta han terminado mal. O están inconclusos, o están atrasados, o tienen problemas, están en arbitraje, se han resuelto contratos. Es decir, es un lío. Y es un lío porque ponemos al gato de despensero. ¿No es cierto? Por supuesto, imaginemos hoy día nos quedamos, hoy dijimos a las 10:30, ¿no es cierto? Salimos a las 10:30, ya está oscurito, no han prendido las luces de la calle, estamos caminando hacia la avenida, digamos, Paseo de la República, oscurito, yendo al paradero, ¿no es cierto?, del Metropolitano. Y en eso, en la oscuridad, vemos que alguien viene en sentido opuesto a nosotros. Puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto, es cuestión de gustos personales. Y cuando está cerquita, ustedes cierran los ojos, abren los brazos y le dicen, toma, haz conmigo. Eso es un concurso oferta. Eso es un concurso oferta. Es decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a contratar por suma alzada, ¿no es cierto?, por un monto correspondiente a una licitación. En este caso me parece que es obras de más de 10 millones con la nueva norma actual, ¿no es cierto? Pero esa suma alzada. Pero tú vas a hacer el expediente técnico de la obra y después tú vas a ejecutar la obra según lo que tú has hecho en el expediente técnico. Y además te voy a pagar el monto integral de la obra. Complejo, ¿no es cierto? Y yo le digo, haz conmigo lo que quieras. Eso le estoy diciendo. Y además te voy a pagar, aunque me trates mal, porque mientras más me pegas, más te quiero. Eso es. La norma lo ha restringido. Está prohibido que los gobiernos locales, regionales, ahora hagan obras por administración directa. Que era el pan cotidiano, digamos, o común. Se ha eliminado. 2, solamente puede ser para entidades de gobierno central y para obras de edificaciones, o sea, para edificios. Para otro tipo de obras, saneamiento, vial o lo que sea, no hay concurso oferta. O sea, se ha restringido. Y me parece válido. La verdad debió eliminarse todo el concurso oferta, porque no hay peor manera de contratar, desde mi perspectiva personal.
de repente hay muchas experiencias válidas, ayuda muchísimo, posiblemente, yo no las conozco. Y si la norma lo ha contemplado es que seguramente dentro de la experiencia de los que han elaborado la norma, sí hay o sí reporta algún beneficio hacerlo de esa manera. Si yo estuviera en una situación en la que requiero ejecutar una obra y no tuviese profesionales o personal capacitado dentro de la entidad, hago la elaboración del expediente técnico de forma indirecta a través de una contrata. Eso es lo que hay. De tal manera que, teniendo claramente definido el expediente técnico de obra, habiendo hecho todas las observaciones necesarias, definiendo con propiedad las características, el presupuesto y todo lo que voy a contemplar, con ese documento yo contrato la ejecución de la obra. A mí me parece que, a pesar que eso puede demorar más que hacer un concurso oferta, me garantiza que al final el resultado de la obra tienda a ser mejor. Por lo menos puedo controlar mejor. ¿Correcto? Entonces, pero es la otra modalidad en la que el ejecutor de obra podría elaborar el expediente técnico de obra. Entonces, nosotros tenemos los tres escenarios. Por administración directa, la misma entidad, por contrata, lo hace un consultor externo, o en el caso de concursos oferta, lo haga directamente el ejecutor, el contratista que va a ejecutar posteriormente la obra. Ojo, en la norma anterior, cuando hablábamos de procesos de ejecución de obra, bajo la modalidad de llave en mano, también había la posibilidad de que como parte de la obra llave en mano se elabore el expediente técnico de obra. Ahora eso ya no es posible, ¿correcto? O sea, la única posibilidad que el ejecutor de obra, elabore el expediente técnico es a través de los concursos oferta. En la norma anterior, cuando hablaba de ejecución de obras por llave en mano, es decir, aquellas obras en las que había equipamiento y su montaje, ¿no es cierto? Un hospital, por ejemplo, hacer un hospital donde voy a comprar equipos médicos, sistemas de refrigeración, lo que quieras, y yo requiero que además con todo su montaje, yo podía decir, lo voy a convocar bajo la modalidad de sistema, digamos, de modalidad de ejecución contractual llave en mano. Y podía incluirse en ese escenario también la elaboración del expediente técnico, que ahora ya no lo permite la norma. Solamente es posible a través del concurso oferta, pero repito, a las entidades del gobierno central, únicamente para casos de edificación. ¿Okay? ¿Quién debe aprobar el expediente técnico de obra? ¿O cuál es el procedimiento de aprobación? Primero, el expediente técnico de obra debe estar visado por los profesionales responsables de su elaboración y por el encargado de la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra. Si tú eres ingeniero eléctrico o mecánico y has hecho las partidas eléctricas y mecánicas, la parte técnica, los planos, las especificaciones, ese ha definido la fórmula polinómica para esa especialidad, ha definido los precios unitarios y todos los detalles, ese profesional firma todo lo que él ha elaborado, porque él se hace responsable profesional y civilmente de lo que está poniendo ahí. El que ha hecho toda la parte sanitaria, el ingeniero sanitario, hará lo propio. Y así sucesivamente, el especialista en estructuras o todos los especialistas que formen parte. Y luego, aquel que se ha encargado de supervisar que la obra haya sido ejecutada adecuadamente. ¿Correcto? Entonces, primer requisito para poder aprobar un expediente técnico de obra, que todos los profesionales lo suscriban. ¿Por qué se están haciendo responsables? Porque tenemos que acreditar algo así como lo que hablábamos del personal clave, que son ellos los que han elaborado el expediente. Y luego, este debe ser aprobado a través del funcionario correspondiente. ¿Quién es el funcionario correspondiente? El que la entidad haya determinado, ¿no es cierto? Aquí sí me preocupa un poco un hecho. Muchas veces en un gobierno local el que aprueba el expediente técnico de obra es el alcalde. Y por mucho que le digan al alcalde doctor, ¿no es cierto? Porque a todos le decimos doctor, si eres jefe, es doctor. No importa, no para sido tú. Debe ser, pero además que nos encanta, ¿no? Eres el bueno curando. Resulta que, a pesar que le digamos doctor, no necesariamente tiene el conocimiento técnico para realizar eso. Entonces, muchas veces los alcaldes aprueban el expediente técnico de obra. Y luego viene el problema. Cuando ha tenido deficiencias en el expediente técnico, al que le determina responsabilidades, entre otros, es al que lo ha aprobado. Entonces, de preferencia,
de preferencia debe ser un profesional especialista en la materia, ¿correcto? Porque si no se nos pone un problema. Pero ¿quién determina ese funcionario? Las propias normas internas de la organización. Si la entidad dice será el gerente municipal, así sea abogado, tendrá que autorizar, aprobar. Lo que es un poco raro, ¿no es cierto? Pero eso es lo que marca la norma. En el contrato, como indicado, el documento indicado en sus normas internas. Ahora bien, formará parte del documento que aprueba el expediente técnico el famoso CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Nosotros estamos en un país eminentemente arqueológico, entonces suele ser muy común que cuando estamos ejecutando una obra, así sea Lima, terminemos encontrando vestigios arqueológicos. Y si estás en el Cusco, peor. Rascas con el dedo y encuentras una piedra inca. ¿Y por qué encuentras piedra inca? Porque en la época del virreinato, Sacsayhuamán, que está arribita, era una cantera. O sea, las ruinas de Sacsayhuamán eran la cantera de la ciudad del Cusco. Tenían piedra para sus cimientos, bajaban de Sacsayhuamán. En el Cusco, donde rascas, encuentras piedras incas. Entonces, te exige, entre otras cosas, no solo allí, pasa en Cajamarca, pasa en Lima mismo, que se cuente, en el norte, que se cuente con el famoso CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, que va a ser emitido por la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura, ¿correcto? Obviamente, en caso que corresponda o se considere que en la zona pueden haber vestigios arqueológicos. Muchas veces la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de una obra, a pesar que ocurre, a pesar de contar con el respectivo CIRA, termina ocasionando adicionales en la obra, retrasos, dilaciones en el cumplimiento de las prestaciones, porque obviamente si tú estás ejecutando una obra y encuentras vestigios arqueológicos, lo más probable es que el mismo ministerio te paralice la obra hasta hacer la evaluación, y una vez hecho eso, recién tú puedas hacer luego el expediente técnico del adicional de obra, para poder culminar tu obra según la finalidad de la misma. Entonces, por allí puede generarnos eso un problema. Ahora bien, dentro del expediente técnico mismo hay dos tipos de expedientes que van a depender de las condiciones, ¿no es cierto? El primer expediente técnico que se elabora es aquel que hemos aprobado, que ha podido ser ejecutado por alguno de los tres mecanismos que hemos planteado, ¿no es cierto? Que es por administración directa, yo mismo, por contrato un consultor de obra, o si es concurso oferta por el ejecutor de obra. A ese expediente técnico le llamamos expediente técnico original. Es el que aprueba la entidad con anterioridad al inicio de la obra y es utilizado, si corresponde, en los dos primeros casos mencionados, en el proceso de selección a efectos de que los participantes o postores formulen sus ofertas. Ese es el original. Igual que cuando hablamos, por ejemplo, del monto del contrato original. ¿Cuál es el monto del contrato original? O el plazo del contrato original. Es aquel monto o plazo que es el resultante del otorgamiento de la buena prueba. ¿Correcto? Ustedes van a ver, si han visto ya ejecución contractual, que muchos aspectos de la ejecución contractual, por ejemplo, un adicional en un bien o en una contratación de bienes o de servicios, como máximo será equivalente al 25% del monto del contrato original. Si ha habido un contrato complementario, máximo podrá ser hasta el 30% del monto del contrato original. Entonces definimos el contrato original, aquel que nace como resultado del desarrollo del proceso de selección. Lo mismo ocurre con el expediente técnico original. Sin embargo, durante la ejecución del contrato podría ocurrir que resulta necesario realizar prestaciones adicionales de obra. Yo necesito hacer una prestación adicional. Para esa prestación adicional tengo que hacer un expediente técnico. Para ese adicional. Entonces, en ese escenario denominaremos expediente técnico adicional a aquel expediente que nace como resultado de la necesidad de hacer un adicional de obra. ¿Quién hace el expediente técnico del adicional? Puedes hacerlo tú como entidad, puedes hacerlo
tú a través de contrata, o puede hacerlo el supervisor de obra. ¿Correcto? No lo hace el ejecutor. La norma anterior permitía que el expediente técnico de la adicional de obra lo pueda hacer el ejecutor de obra. La idea ahora es que lo haga el supervisor, para evitar el mismo problema que teníamos en el concurso oferta, ¿no es cierto? Si yo mismo hago el expediente de la adicional, caigo en lo mismo que caía con el concurso oferta. Me parece un cambio bastante saludable, por cierto. Hablando de eso, les voy a hacer una pregunta, solo para situarnos en el tema de adicionales. Bueno, dos preguntas. Supongamos que la entidad, ¿en qué entidad trabajas? ¿Trabajas para alguna entidad pública? ¿No? ¿Alguno trabaja para el Estado? Privado. ¿Cómo? Privado. Privado. Tengo mi propia empresa. Ah, eres jefasa. No eres chupe como otros. Muy bien. ¿Alguno que sea funcionario público? No es delito, por cierto. Muy bien. ¿En qué día trabajas? Fondepes. Uy, conozco gente de Fondepes. Imagina el siguiente escenario. Supongamos que Fondepes, ¿cómo está el señor Nieto en logística? ¿Hay algún Nieto ahí? Ya no está, ya lo hemos votado. Bueno, no importa. Supongamos que en Fondepes han decidido contratar uniformes, se me ocurre, ¿ya? Uniformes para todo el personal administrativo de Fondepes. Digamos que son 100 trabajadores, le van a comprar uniformes a toditos. Entonces, convocan al proceso de selección, suscriben el contrato y está el contratista elaborando los uniformes. Y en eso ocurre que ha habido un concurso público de méritos y han ingresado 10 trabajadores más a trabajar en Fondepes. Entonces el área usuaria, recursos humanos, le dice a logística: señores, y yo necesito que me hagas un adicional para comprar 10 uniformes más. ¿Le autorizarían o no le autorizarían? ¿Han visto adicionales, supongo, no es cierto? No solo les pregunto, ¿le autorizarían o no le autorizarían? Sí. ¿Están todos de acuerdo? No están de acuerdo. Voy a asumir que el silencio dice que no sé. Segunda pregunta. Ay, contestan. Contesten, no, yo no muero. Salvo que lo pidan. Ojo, solo damas, no trate la mano. Muy bien. El asunto es el siguiente. Imaginemos lo de los uniformes. Algunos dicen que sí, los demás hemos guardado. Vamos a cambiar la pregunta. Supongamos que yo voy a comprar. ¿Qué quieren comprar? ¿Combustible? No, digamos, una cosa más sencilla. Servicio de vigilancia o seguros, para que se nos hace entender. Voy a contratar los seguros patrimoniales para la entidad. Yo tengo mi contrato de seguros. Mi contrato de seguros lo he contratado el año pasado y ahora en abril termina mi contrato de seguros. Ahora en abril termina mi contrato de seguros. Resulta que por X circunstancias, por el cambio normativo, por un tema de presupuesto, lo que sea, no he podido convocar todavía un nuevo proceso de selección para mis seguros. Entonces, si yo no tengo seguros, el 1 de mayo, si no tengo seguro el 1 de mayo, voy a dejar descoberturado a toda la entidad. Si hay un incendio, hay un accidente o lo que sea, no voy a poder resarcir. Entonces, yo como área encargada, le digo a logística: mire, yo necesito contar con algún grado con algún seguro en el mes de mayo. Entonces, yo te pregunto y te digo: solicito que me autorices un adicional para contratar los seguros por 2 meses más. ¿Correcto? Partiendo de la premisa del plazo, digamos, del 25%, que no exceda el 25% que yo puedo aprobar en el caso de adicionales de bienes y servicios. ¿Podrían autorizarle el adicional? ¿Sí? Ok. Primero definamos qué cosa es un adicional. Y eso lo podemos aplicar en obras también. Vamos a discutir ese hecho ahorita. La pregunta puntual es: ¿un adicional nunca es un fraccionamiento? Claro, un adicional nunca es un fraccionamiento. Entonces la pregunta sería: ¿qué es un adicional? Un adicional es una mayor prestación no contemplada en el contrato, ¿no es cierto? No contemplada en el contrato, y que resulta necesaria o indispensable para lograr la finalidad del contrato. O sea, la definición del adicional en bienes
en servicios, inclusive en obras, es la misma. Es una mayor prestación no contemplada en el contrato, en el caso específico de obra será en el expediente técnico de obra, porque ahí nace la ejecución de la obra, y que resulta necesaria o indispensable para lograr la finalidad del contrato. Entonces, ese es el criterio de definición. Haciéndonos ahora con esa definición, ¿autorizaríamos el tema de los uniformes o de los seguros? No me lo contesten, pero van a contestar inmediatamente después del break. Tienen 2 minutos para correr acá. Ya 5 ya para que no te